que contiene este video realmente sirva para comparar lo que es la cotidianidad, y también aquello que se ha mencionado algunas cosas por estos trovadores que aún todavía perviven luego de 50 años. Lelutier empezó en Bariloche, Argentina, y han dado la vuelta al mundo cuantas veces han querido y han podido. Y los mensajes que tienen realmente es fabuloso. Hemos escogido esto, los jóvenes de hoy en día, de uno de sus tantos álbumes que nos permiten justamente ver una comparación de cierto pensamiento, tal vez si no tan arcaico, pero por lo menos un poco antiguo, pero que sí sigue exigiendo alguna práctica de valores. Bien, esperemos que ellos lo hayan disfrutado y reiterando nuestro agradecimiento a quienes nos están observando, a Tirso Galloso en Madrid, España. Gracias, Tirso. Y también a la familia Paucar en Italia, ¿no? En Turín básicamente nos están viendo y haciendo llegar sus comentarios. Al doctor Argemiro Ramos Guamán, en cualquier momento con ustedes estaremos en línea, y también para la señora Olimpia Magro. Bien, habíamos anunciado que la entrevista del día de hoy es con el doctor Euber Portocarrero Marino. Él es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Emilio Valdizán, en su categoría de principal, doctor en educación, experto, consultor internacional en los temas de acreditación de las universidades, tal cual ocurre en el país a través de lo que es el CONEAU y el CINEACE, y también ha tenido ya muchas intervenciones en diferentes universidades latinoamericanas, y eso es uno de los orgullos para sentirnos más valdizanos y para sentirnos también huanuqueños, aun cuando no seamos de nacimiento, pero vamos por el sentimiento y la práctica del quehacer y la contribución. En realidad, el currículum, la hoja de vida del doctor Euber Portocarrero es bastante grande y nosotros lo sintetizamos con ello, y la humildad y sencillez de su forma de trato, del don de persona que tiene, lo vamos a seguir conociendo para aquellos que no, y para ratificar nuestra admiración con los demás que ya lo tenemos conocido. Bien, sin más le damos la bienvenida y buenos días, doctor Euber Portocarrero. Nuevamente un gusto tenerla a usted en Punto de Encuentro. Estimado Pedro, buenos días, el saludo también para tu equipo de producción y a los televidentes de acá de la localidad de Huánuco y fuera que se encuentran sintonizados con este prestigioso programa. En realidad felicitarte también por la sostenibilidad que tienes, ¿no? Acá en esta empresa televisiva y al mismo tiempo en tu programa. Y gustoso para poder conversar realmente sobre temas que atañen no solamente a quienes estamos involucrados en lo que es la educación a nivel de Huánuco, el país, sino también a la propia sociedad en su conjunto. Sí, gracias, doctor, por el saludo inicial, y justamente en el marco del Día de la Amistad hay algo que implícita e inmediatamente nos convoca. En esta temática, por ejemplo, de lo que es el Día de San Valentín, del Día de los Enamorados, de la Amistad, ¿cómo entender la práctica de la educación? Aparentemente esto no tiene un sentido, pero se me ocurre que sí. De repente, ¿cómo lo advierte usted, doctor? La educación realmente es un proceso complejo que acontece en diferentes espacios de la vida. La educación va más allá de lo que es una planificación a partir de las instituciones educativas, trastoca los perímetros de una institución educativa, llega a espacios diferentes como son centros culturales, como son vías públicas, ¿no? Y empezando desde el hogar. Entonces el proceso, la formación de la persona lleva implícito, inherente por su propia naturaleza el hecho educativo. Entonces hay una categoría filosófica que permite explicar el tema de educación en los seres humanos, que es la educabilidad. Entonces el hombre es el ser humano privilegiado, en todo caso, el ser viviente privilegiado que hace posible, ¿no?, pensar, reflexionar y actuar con intenciones. Falta, desde luego, una visión clara que compartir desde las distintas instituciones, llámese familia, llámese medios de comunicación, llámese centros culturales, artísticos,
y por qué no también dentro de ello definitivamente las instituciones educativas, compartir un sueño en lo que debe ser la educación en el Perú, y ese sueño compartido debe idealizar una sociedad diferente, una sociedad que nos acerque más a todos, una sociedad en la cual canalicemos nuestro accionar, nuestra praxis cercanamente a lo que es justicia, a lo que es bienestar. Creo que soñamos con ello y el proyecto educativo nacional recoge en cierta medida una aspiración pensada al 2021. Sin embargo, los proyectos educativos que se diseñan a partir de las regiones de educación o de los departamentos o regiones del país necesitan más encarnarse en la vida misma de la población. Los académicos, intelectuales, estamos de otra forma obligados a plantear el tema en diferentes espacios o mesas de trabajo con la finalidad, es una obligación ética que tenemos, es decir, la universidad a través de sus profesionales debe acercarse más a la sociedad. Vemos de que falta articular esfuerzos entre lo que son, por ejemplo, los gobiernos locales con las universidades, el gobierno regional con las universidades y viceversa. Creo que todo eso compromete, ¿no?, a un esfuerzo más colectivo. Entonces, todos somos responsables en la formación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Esa responsabilidad ya no solamente puede ser recargada en un profesor de aula, en los directores de las instituciones, en un catedrático, ¿no? La responsabilidad es de todos. Entonces, el contexto ha cambiado bastante. El papel de los medios de comunicación, de las instituciones, necesita también reciclarse, necesita enraizarse, pero en propuestas claras, ¿no? Pienso que sería importante ir conversando sobre el proyecto educativo nacional. Es importante que el Perú visualice, ¿no?, en cuanto a su educación, y visualizando esto va a visualizar una nueva sociedad. Claro, compartimos las ideas, doctor Reuert, pero sin embargo podríamos también de repente sistematizar un tanto a propósito de la definición de la educación, en tanto sus factores y determinantes para su práctica efectiva, la construcción de una, digamos, de una política educativa nacional o el proyecto educativo nacional, que también se menciona tanto, pero a veces como que no se plasma, de repente con dos categorías bastante fuertes y sin estar de repente sacando de lo que ya habló el presidente actual, ¿no?, la inclusión. Diría yo más bien, por ejemplo, un proyecto educativo nacional que tenga como categorías principales, por ejemplo, la integralidad y la inclusión. ¿Podríamos de repente postular por ahí esa situación de respecto de la educación, doctor Portocarrero? Sí, tendría que haber, por supuesto, yo creo que los ciudadanos, la sociedad civil no puede estar en desacuerdo en lo que es un proceso de inclusión, ¿no?, de integración. Pero la inclusión no mecánica, no juntarnos nada más, o así hay que entenderlo. ¿Cómo entenderíamos esa inclusión? Eso tiene pues es todo un proceso, ¿no? Así es. Y no es inclusión solamente de determinadas clases sociales, ¿no? Es una inclusión integral como sociedad. En la medida que logremos eso, las diferencias van a ir desapareciendo. Es un tanto ilusorio pensar en ello, pero eso es lo que hace caminar, eso es lo que da vida, lo que da sentido a nuestra existencia, a las organizaciones políticas, a las instituciones. Más allá del discurso, es importante que el gobierno y el Estado den señales claras cómo entienden este proceso, ¿no? Por ejemplo, es importante de que este proceso va a ser en la medida sentida o entendida, percibida por la sociedad y por quienes más hablamos, por los más excluidos, digamos, que son buena cantidad, millones de personas, entre niños y adultos, respecto a lo que es la distribución del presupuesto de la República. Y esto tiene que ver con el proceso productivo en el país. Es verdad que
nuestro crecimiento ha ido un poco más del 6%, el 2012. Sin embargo, eso no es suficiente. Está bien, pero no es suficiente cuando queremos realmente hacer realidad procesos inclusivos. ¿Cómo hacer de que este presupuesto que se incrementa en estos últimos años, por ejemplo, producto del desarrollo productivo y producto de la venta de nuestros minerales, etcétera, cómo hacer de que esto permita luchar y alcanzar objetivos claros, metas claras, acortando esas diferencias, vale decir, si se quiere, sacando a bolsones de sectores de la sociedad de esa extrema pobreza, de esa pobreza. Entonces, en la medida que el Estado apueste por ahí en el terreno de decisiones políticas, no solo de discurso, va a haber señales claras, y el tema de educación está ahí, porque el tema de educación, la educación en nuestro país en estas últimas décadas realmente ha sido descuidada totalmente por la clase política, por los gobiernos que han venido pasando. Existe la necesidad, como se dio hace tiempo atrás,